Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir algo nuevo y emocionante, porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en el apasionante universo de las telenovelas turcas, un mundo que, como saben, me tiene completamente enganchado. Y específicamente vamos a hablar de una pareja que, ay, Dios mío, nos hizo suspirar a todos. Hablo, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La química entre ellos era palpable, explosiva. Y como el título lo indica, vamos a explorar la posibilidad, la esperanza, la especulación, de que el amor, o al menos la chispa, podría estar renaciendo entre ellos. ¿Están listos para desmenuzar este tema? Porque yo sí. Pero antes de que nos adentremos en el chismecito sabroso, ya saben lo que toca, suscríbanse al canal. Si son nuevos por aquí, activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Tenemos de todo, noticias, análisis, chismes y mucha pasión por las series y películas. Así que suscríbanse ya. Es gratis y me ayudan muchísimo. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por el apoyo. Son lo máximo. Bueno, ahora sí, pongámonos serios. ¿Por qué estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Pues porque desde que protagonizaron Love is in the Air, o Sen Kalkam, como se llama en turco, la serie que los catapultó a la fama internacional, el mundo entero ha estado pendiente de ellos. La serie fue un fenómeno, un boom, un éxito rotundo. La historia de Eda y Serkan con sus idas y venidas, sus amores y desamores, nos tenía a todos pegados a la pantalla literalmente. Y por supuesto, la conexión entre Hande y Kerem, la forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, era innegable. La serie terminó y aunque los personajes dijeron adiós, la especulación sobre la relación de los actores siguió viva. Hubo fotos, rumores, declaraciones. Todo el mundo quería saber si el amor de la ficción había trascendido la pantalla. Y durante un tiempo parecía que sí. Hubo salidas, viajes, fotos juntos, parecían una pareja de verdad. Pero como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas no duró para siempre. La relación, si es que alguna vez fue oficial, terminó. Y como suele pasar, cada uno siguió su camino. Hande Erçel comenzó a tener una relación con otro actor, su compañero de serie en otra producción, y Kerem Bürsin, bueno, Kerem siempre ha sido muy celoso de su vida privada, así que no sabemos mucho. Pero, ¿qué ha pasado últimamente que nos ha hecho creer, o al menos especular, que la chispa podría estar volviendo a encenderse? Bueno, amigos, primero que nada, hay que decir que el mundo digital es un caldo de cultivo para rumores y especulaciones. Las redes sociales son el terreno perfecto para que los fans analicen cada like, cada comentario, cada foto, y saquen sus propias conclusiones. Y en este caso, los fans de Hande y Kerem, los famosos Edser, como se hacen llamar, han estado muy activos. Han estado tan activos que se han convertido casi en detectives virtuales, analizando cada movimiento, cada publicación, en busca de pistas que confirmen sus esperanzas. En los últimos meses, hemos visto varias cosas que han avivado la llama de la esperanza. En primer lugar, hemos notado una mayor interacción en redes sociales. Likes, comentarios en publicaciones, detalles pequeños, pero significativos para los fans. Recordemos que en el pasado, los dos siempre han sido muy discretos en cuanto a su vida personal, y estos pequeños acercamientos en las redes son muy importantes. Es como si estuvieran enviando señales secretas a través de la inmensidad de Internet, señales que solo los más observadores, los Edser más dedicados, pueden descifrar. Analizan cada like con lupa, comparan los comentarios, buscando patrones, buscando la confirmación de sus sueños. ¿Casualidad o estrategia? ¿Simple cortesía entre colegas o algo más profundo? El misterio alimenta la especulación. En segundo lugar, han coincidido en eventos y actos públicos. No exactamente juntos, pero sí en el mismo lugar, compartiendo espacio, rodeados de gente. Y según algunos testigos, la tensión entre ellos era palpable. Hubo miradas, sonrisas, un lenguaje corporal que para los expertos en relaciones, denotaba cierta cercanía. Ojo. No estoy diciendo que se hayan besado en público, ojalá. Pero sí que se notaba una química, una conexión que al menos, no se había extinguido por completo. Imaginen la escena,
alfombras rojas, flashes de las cámaras, y ellos, en medio de todo ese caos, intercambiando miradas que parecen decir más que 1000 palabras. ¿Reencuentros casuales o encuentros planificados? ¿Coincidencia o estrategia para mantener viva la llama del interés? Las teorías vuelan y la imaginación de los fans no tiene límites. Han analizado fotos, vídeos y hasta el más mínimo detalle de sus gestos y expresiones faciales. Un guiño. Una sonrisa coqueta. Todo cuenta. Además, y esto es algo muy interesante, han habido algunas declaraciones de amigos y personas cercanas a ambos. En el mundo del espectáculo, es común que los amigos de las estrellas filtren información, o que hagan comentarios ambiguos que alimenten los rumores. En este caso ha habido algunas declaraciones que, aunque no confirman nada, sí sugieren que Andy y Kerem mantienen una buena relación, y que quizás el cariño entre ellos no se ha esfumado. Son esos comentarios sutiles, esas frases ambiguas que dejan entrever un posible reencuentro, un posible romance. Amigos que hablan en clave e insinuando más de lo que revelan. ¿Verdad o estrategia de marketing? ¿Apoyo incondicional o simple juego mediático? La duda es el combustible de la especulación. Por supuesto, todo esto son especulaciones, interpretaciones de los fans. Pero ¿por qué nos gusta tanto pensar que estas parejas que vemos en pantalla terminen juntas en la vida real? Creo que es porque nos encariñamos con los personajes, nos enamoramos de sus historias de amor, y deseamos que ese amor trascienda la ficción. Queremos que la magia de la pantalla se haga realidad. Es como si fuéramos cómplices de sus historias, invertidos emocionalmente en su felicidad. Y cuando vemos una chispa, un indicio o una señal, nos aferramos a ella con fuerza. Queremos que el amor que vimos en la pantalla no sea solo un guión, sino una realidad tangible. En el caso de Andy y Kerem, la situación es aún más especial. Su historia de amor en Love is in the Air fue muy especial. Era una historia con la que muchos se sentían identificados, con momentos de alegría, de tristeza, de comedia, y sobre todo con mucho amor. Verlos juntos en la vida real, sería como darle un final feliz a esa historia que tanto nos conquistó. Sería como cerrar el círculo, como completar el cuento de hadas que tanto amamos. Sería la confirmación de que el amor verdadero, el amor de cuento de hadas, sí existe. Pero, ¿qué pasa si no se confirman los rumores? ¿Si Andy y Kerem no vuelven a estar juntos? Pues, sinceramente, no pasaría nada. La vida continúa, y cada uno tiene derecho a ser feliz con quien quiera. Lo importante es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Y como fans, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor. No podemos obligarlos a estar juntos, ni podemos interferir en sus decisiones. Lo único que podemos hacer es respetar sus elecciones y desearles lo mejor, sin importar qué camino elijan. La felicidad de ellos es lo que realmente importa. Y ahora hablemos de las posibles razones de por qué, aunque el amor no haya vuelto, al menos la llama podría estar encendida. ¿Qué es lo que los une? ¿Qué los atrae? ¿Qué es lo que hace que sus fans sigan esperando? Primero, y creo que es lo más evidente, es la química que tienen. Ya lo mencioné antes, pero es que la química es algo que no se puede fingir. Es algo que se siente, que se ve, que se transmite. Y Andy y Kerem tienen una química increíble, que traspasa la pantalla. Esa conexión especial es lo que hizo que Love is in the Air fuera un éxito. Era como si estuvieran destinados a estar juntos, como si sus almas estuvieran conectadas. La química es la base, el ingrediente secreto que hizo que su historia de amor fuera tan mágica y cautivadora. En segundo lugar, tienen muchas cosas en común. Son jóvenes, guapos, talentosos, exitosos. Ambos son actores muy reconocidos, con una gran proyección internacional. Ambos tienen un gran sentido del humor, y les gusta disfrutar de la vida. Son personas que comparten valores y que, a pesar de las diferencias, se complementan muy bien. Son como dos piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección. Su afinidad, su complicidad, su forma de entenderse son características que hacen que su posible reencuentro sea aún más emocionante. En tercer lugar, creo que hay un cariño, un respeto, un aprecio mutuo. Han compartido mucho tiempo juntos, han vivido experiencias muy intensas, tanto en el rodaje de la serie como en su vida personal. Es normal que se hayan generado lazos fuertes, y que se tengan un gran cariño. El tiempo compartido, las experiencias vividas, los momentos de alegría y tristeza,
todo eso crea un vínculo especial, un lazo que es difícil de romper. Es como si fueran una familia, con un cariño que va más allá de lo romántico. Pero, ¿qué pasaría si decidieran volver a estar juntos? ¿Qué implicaciones tendría? ¿Cómo reaccionaría el público? Pues, creo que la reacción sería masiva. Los fans estarían enloquecidos de alegría. Las redes sociales explotarían. Sería el tema del momento en todo el mundo. Sería un gran golpe mediático y seguramente sus carreras se verían aún más impulsadas. Sería el sueño hecho realidad para millones de personas, la confirmación de que el amor, a veces, sí tiene segundas oportunidades. Pero también habría que tener en cuenta las posibles consecuencias. La presión mediática sería enorme. Los paparazzis estarían constantemente siguiéndolos. Tendrían que lidiar con rumores, críticas, especulaciones. Es un precio alto a pagar por estar en el ojo público. Tendrían que proteger su privacidad, lidiar con la incesante atención de los medios de comunicación y de los fans. Sería un desafío, una prueba de fuego para su amor. Pero al final, lo importante es lo que ellos sientan. Si se quieren, si se aman, si están dispuestos a luchar por su amor, que hagan lo que les haga felices. El resto son solo detalles. Es su historia, su vida, y solo ellos pueden decidir cómo quieren vivirla. Y amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que hayan disfrutado de este chismecito sabroso. Como les dije al principio, el mundo de las telenovelas turcas es apasionante y Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de sus estrellas más brillantes. Hemos hablado de los rumores, de las especulaciones, de las posibles razones por las que el amor podría estar renaciendo entre ellos. Hemos analizado sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas, las declaraciones de sus amigos. Hemos soñado un poco y hemos especulado mucho. Hemos explorado el mundo de los Edser, de sus expectativas, de sus esperanzas, de sus anhelos. Hemos analizado el impacto de las redes sociales en la percepción de la realidad, y cómo éstas pueden ser un caldo de cultivo para la especulación. Hemos reflexionado sobre la naturaleza del amor, sobre las segundas oportunidades, sobre el poder de la química y la conexión entre dos personas. Hemos considerado los desafíos que enfrentan las celebridades en su búsqueda de la felicidad, y sobre la importancia de la privacidad. Pero al final, la única verdad es que ellos son dueños de sus vidas, y que solo ellos saben lo que sienten. Lo que sí sabemos es que nos han regalado una historia de amor inolvidable, y que, pase lo que pase, siempre los recordaremos con cariño. Seguiremos soñando con su reencuentro, seguiremos analizando cada detalle, seguiremos creyendo en la magia del amor. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por sus suscripciones. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus especulaciones. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿Qué esperan de ellos? ¿Cuál es su teoría sobre todo esto? Déjenmelo saber. Y como siempre, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudan muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos mucho contenido interesante esperándolos. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción, me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.